Bienvenido a lo que es el tercer video de este canal de YouTube y básicamente de este podcast audiovisual. Para mí es un placer que ustedes estén aquí y haber sacado un tercer video. Como yo dije, mi cometido es llegar a 20 episodios o más porque está comprobado que la mayoría de los podcasts no sobreviven a 20 capítulos. Entonces, básicamente, mi tarea es romper ese molde y demostrarme a mí y demostrarnos a nosotros que las cosas sí se pueden lograr y se pueden hacer con constancia y disciplina. También la idea de estos capítulos es traer personas una semana sí y otra semana no, para que así nos eduquemos también de información de valor y también, y también trayendo nuevas personas. Una de las cosas desde que yo inicié este proyecto es que a mí no me gusta formular cosas en específicas, porque para eso ya tenemos paneles de programa, para eso tenemos películas, canales de YouTube, programas de televisión, donde todo está organizado de una manera. Pero aquí básicamente mi intención es ir hablando y que las cosas vayan fluyendo, porque realmente las conversaciones yo entiendo que deben ser espontáneas. Pero básicamente el día de hoy yo quiero hablar acerca de la intuición. Realmente no sé si han escuchado de la intuición o si tienen una idea básicamente de lo que es la intuición, pero yo voy a hablar acerca de mi punto de vista y cómo me ha ayudado la intuición hasta el día de hoy. Básicamente hay un libro que yo leí hace 5 o 6 años que se llama Tus Zonas Mágicas, que Tus Zonas Mágicas es del mismo escritor de Tus Zonas Erróneas. Y yo me acuerdo que en ese libro hay un capítulo específico donde él habla acerca de la intuición. Y él dice que la intuición es esta voz que nosotros tenemos, que incluso se puede describir como la voz de nuestra alma, que es la que nos habla a nosotros, la que nos da instrucciones, la que nos dice, esto es bueno para tu cuerpo, esto no es bueno para tu cuerpo, esta decisión es buena para ti, esta decisión no es buena para ti. Pero en la mayoría de los casos no la escuchamos. En otros casos es difícil escucharla y también en algunas personas esta voz no se activa hasta cierto tipo de situación o cierto tipo de cosa que pasa. Así que realmente si tú tienes tu intuición activada o si tú sabes qué es la intuición, realmente me gustaría leer tu opinión y ver qué tú piensas acerca de ella en los comentarios. Realmente en mi caso, mi intuición yo creo que yo siempre la he tenido, todos siempre la hemos tenido, pero como dije, no siempre se ha desarrollado. Pero yo diría que la mía se empezó a desarrollar a finales del 2022, que era cuando yo tenía 25 años de edad. No sé si fue porque durante el tiempo de la pandemia yo me puse a consumir mucho contenido de valor y que se ponen a hablar acerca de este tipo de temas, de la intuición, el escucharse a sí mismo. Yo me acuerdo que yo escuchaba a Borja, escuchaba a una señora que se llama Covadonga. Ahí empecé a leer muchísimo tipo de libros porque durante la pandemia todos tuvimos un espacio para conectar más con nosotros mismos y ir a través de todos esos sentimientos que estábamos sintiendo. Y yo me di la oportunidad de indagar y ir escuchando ese tipo de temas. Entonces me acuerdo que en el 2022 se me presentó una oportunidad de trabajo y el empleo que yo tenía en ese momento era un trabajo desde casa que realmente estaba muy bien y no era que era muy exigente y el pago estaba bien. Entonces la otra oportunidad de trabajo que se me presentó era una oportunidad mejor, lo único que involucraba el tener que dejar mi país físicamente y estaba pensando como cuál de las dos decisiones tomar. Entonces me acuerdo que ahí fue que mi intuición se empezó a agudizar. Básicamente, para nosotros saber, o en mi caso, para yo saber cuándo es la voz de mi intuición y yo saber cuándo es la voz de mi ego, yo creo que hay varias maneras de identificarlo. Cuando es la voz de tu intuición o la voz de tu alma, y vuelvo y repito, esto es hablando según yo, es un llamado o un sí o un no que tú sientes desde adentro. Y no es solamente una sola vez ni dos veces,
sino en repetidas ocasiones. Pero cuando tú lo sientes, tú no sientes un sentimiento de ansiedad, de frustración, de que tú no sabes cómo va a suceder la cosa, de que tú estás inseguro, no. Es una sensación de paz, tranquilidad ante esa respuesta que se nos está dando. Pero básicamente cuando viene de nuestro ego o cuando viene de nosotros el no querer hacer algo o querer hacer algo, viene por factores que no son tanto de adentro de nosotros, sino que nosotros pensamos desde el miedo, como, y, y si no encuentro un trabajo mejor, y si después no se me da el plan de irme y tengo que quedarme en esta compañía, ya no me quieren contratar. O sea, empezamos a pensar en todo lo que podemos perder, pero lo empezamos a pensar no desde la intuición, sino ya desde nuestro ego que básicamente no quiere soltar eso, que no quiere dejar que eso se vaya. Y realmente el terminar un trabajo, el terminar una relación, el terminar un lazo con una persona, el tener que moverse del lugar, eso es una experiencia que puede ser un poco dolorosa, lo digo por experiencia propia, porque yo me he mudado en repetidas ocasiones. Yo diría que me he mudado más de 11 veces y he cambiado de muchísimos tipos de trabajo y, y al principio eso me dolía mucho, debo admitirlo, me ha dolido mucho, pero durante el tiempo eso me ha ayudado a darme cuenta de que nada en el mundo es estático y me ha permitido conocer muchas personas, ir a diferentes lugares y madurar y ver la vida de manera diferente y el no estar atado a nada y entender que en un momento nosotros estamos en un sitio y que después podemos movernos. Y eso ha sido algo positivo. Entonces, en ese momento yo lo que hice es que yo escuché mi intuición y entendía que era mejor esa oferta de trabajo que se me estaba ofreciendo. Entonces, simplemente yo delegué eso a Dios, al universo, estaba orando y estaba confiado de que esa era la decisión correcta y la acepté. Algo que debemos tener claro de cuando es la voz de nuestra intuición es que nosotros debemos ir haciendo solamente la información que se nos va dando a nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque en el momento que nosotros queremos saber todo, o queremos que la información sea revelada, o queremos controlar cómo la situación va a salir, en ese momento tal vez no salga de la manera correcta. Porque la intuición es como algo que te dice, párate, que el semáforo está en amarillo y se va a poner en rojo. Y solamente hasta ahí te dijo esa información, pero no te va a decir, párate, que el semáforo está en amarillo y se va a poner en rojo. Y si tú pasas, va a provocar un accidente y eso va a hacer que varias personas vayan al hospital. No, a veces la intuición no nos da la información completa, sino simplemente que nos va desvelando, nos va dejando saber aquella situación que va a pasar. Entonces, básicamente yo confié, di ese salto de fe y realmente todo salió bien. Pero el problema fue que yo pensé que nuestra intuición nos hablaba una sola vez. Y realmente no es así. Nuestra intuición nos habla todos los días. Nuestra intuición no habla todas las mañanas. Nuestra intuición siempre está tratando de buscar nuestra atención. Yo no sé si a ti te ha pasado que tú te despiertas en la mañana y tú estás en tu cama y, por ejemplo, una voz te dice, no use el teléfono, mejor haz esto. O una voz te dice, no te despiertes tan temprano, tu cuerpo necesita descanso. O una voz te dice, despiértate ya, desayuno. O te dice, no te quejes. Todos debemos reconocer que cuando nos despertamos o durante nuestro día, tenemos voces en nuestra mente, pero tenemos voces que nos fortalecen y voces que tratan de ayudarnos y voces que se preocupan por nuestro crecimiento y señales de Dios y de la vida de por aquí es, por aquí no es. Y también tenemos otro tipo de voces, tenemos las voces de nuestros egos, tenemos las voces de nuestro miedo que te dicen, tú no lo vas a lograr, eso no se puede, quién tú piensas que tú eres, tú no tienes los recursos, tú no tienes el material. Y si te pusiste a escuchar esa voz, lamentablemente tal vez tu día, ese día no vaya a ser uno de los mejores días. Pero aparte de la voz de nuestra intuición, que su finalidad es ayudarnos a crecer, ayudarnos a madurar, ayudarnos
a, a evolucionar y que al final del día, a eso fue que vinimos a la vida. Tenemos la voz del miedo y también tenemos las voces que ya no son de nosotros. Por ejemplo, las voces de otra persona, la voz de la publicidad, la voz de la red social, la voz de la televisión. Entonces, por eso es muy importante escuchar nuestra intuición, porque si no escuchamos nuestra intuición, vamos a escuchar a alguien más y ese alguien más no conoce nuestra personalidad, no conoce los retos que estamos atravesando, no conoce las situaciones que están sucediendo en nuestra vida, no conoce nuestro pasado, no conoce nuestro futuro, no conoce por las cosas que hemos pasado en la vida y solamente nos quieren vender algo o nos quieren usar como propósito o su finalidad es lograr algo con nosotros. Pero cuando escuchamos la voz de nuestra intuición, cuando nos detenemos y, por ejemplo, tú haces un ejercicio de respiración, tú meditas 30 minutos, 10 minutos, tú oras, tú te comunicas con personas que tú sabes que tienen la misma energía que tú y que sus intereses y los tuyos son los mismos, tú puedes escuchar a tu intuición. Hay veces que nuestra intuición es tan poderosa que nos habla de diferentes tipos de maneras. Por ejemplo, en mi caso, puede ser que yo esté pensando en una situación y yo diga, yo debería o no hacer esto. Entonces hay veces que yo le digo a Dios o a la fuente superior, yo le digo, si tú quieres que yo logre esto o eso está alineado con tus objetivos, durante el día de hoy necesito ver numerología. Yo pido numerología en mi caso. Entonces si durante ese día yo veo numerología, ya yo entiendo que se me está confirmando. ¿Pero por qué? Porque yo puse la intención de pedir la información de esa manera. O también yo digo, si durante el día de hoy yo escucho esta canción en repetidas ocasiones y yo no fui el que la puse, eso es una confirmación para mí. Y hay casos random. Por ejemplo, una vez yo me acuerdo que yo debía tomar una decisión y yo dije, necesito que el día de hoy se me hable de Perú en 2 o 3 ocasiones, pero que esa conversación no venga por mí. Y me acuerdo que en un lugar donde yo trabajaba, específicamente me dijeron, ah, mira, esa persona es peruana. Y yo dije, wow, yo puse un requisito muy difícil que era pidiendo un país y ya mi primera confirmación estaba ahí. Y ya después, durante el día, yo vi un viaje a Perú, pero eso fue en las redes sociales y yo entendí que ahí estaba mi confirmación. También recientemente yo pedí confirmación respecto a algo que yo quiero hacer y me acuerdo que pedí numerología y me acuerdo que durante ese día yo vi el 333 en 3 ocasiones. En otro caso era con otro tema, pero yo no pedí la manera en la que quería la sincronicidad, sino que yo quería que ese tema se me hablara en diferentes lugares. Entonces, este libro que yo tengo aquí, en uno de los capítulos, la autora habla acerca de la historia de Jim Carrey, que básicamente Jim Carrey, al principio de iniciar su carrera como actor, él no tenía dinero necesario para hacer su carrera y él se hizo un cheque a él mismo por 10 millones de dólares. Y él estaba pensando que él iba a conseguir esa cantidad de dinero. Entonces ahí él estaba trabajando lo que es la manifestación. Ahí él estaba trabajando lo que era su creencia limitante. Y lo leí de camino al gimnasio como hace 2 semanas y me pareció interesante. Entonces hay un podcast muy interesante de una muchacha que ella habla acerca del poder de la manifestación. Si está interesado en escuchar ese tema, voy a ver si lo dejo en el link de este video, pero en la entrevista hay una parte específica donde ella habla acerca de la historia de Jim Carrey y ella habla acerca de que él se hizo un cheque de 10 millones de dólares. Y eso me pasó en menos de 3 horas de diferencia. Y ahí ya yo entendía que esa era mi confirmación. Y realmente hay veces que yo me sorprendía, pero realmente mi confianza ahora en la vida en sí misma y en saber que me están guiando para mi bien mayor, ya eso no hace que yo me sorprenda tanto, simplemente yo entiendo que esas son señales y me dejo comunicar. Los beneficios de escuchar a tu intuición son muchos, porque cuando tú escuchas a tu intuición,
o te das cuenta que al final del día nuestra intuición solamente quiere nuestro bien mayor, ahí vamos entendiendo el beneficio de escucharla. También, no sé si a ti te ha pasado, pero si te ha pasado, déjamelo en los comentarios. Déjame beber un poco de café primero. Hay veces que nuestra intuición no está hablando. Nuestra intuición nos está comunicando algo. Nuestra intuición está diciendo por aquí es, por aquí no es. Esto sí, esto no. Ahora sí, ahora no. Tal vez, luego. Esta persona no te conviene, esta persona te conviene. Este proyecto es para ti, este proyecto no es para ti. Este trabajo es para ti, este trabajo no es para ti. Y hay veces que yo he tratado de ignorar a mi intuición, pero en mi caso me da un dolor de cabeza increíble, porque es como que esa voz siempre nos está persiguiendo, ese sentimiento siempre nos está persiguiendo. Y yo me he dado cuenta que hay ocasiones que cuando nosotros no escuchamos a nuestra intuición, incluso la situación puede ser peor. La vida se va poniendo peor, las pruebas van siendo mayores, pero básicamente es porque yo no sé si tú has escuchado acerca de la historia de Jonás, pero básicamente Jonás es esta persona que Dios está mandando a Nínive para que él dé un mensaje, pero él entiende que esas personas son pecadoras y no merecen la salvación. Entonces vamos a decir que si él tiene que ir a San Juan de la Maguana, que es una provincia de República Dominicana, él decide irse a Punta Cana, que viene siendo como otro extremo de nuestro país. Entonces, llega un momento en el que una ballena, si no me equivoco, lo toma, se lo pone en la barriga y lo lleva a San Juan, que San Juan puede ser Nínive, y básicamente Jonás llega allá. Nuestra intuición puede ser igual. Cuando hay un plan para nosotros en este extremo, y nosotros somos esta persona y este es el otro extremo. Y escuchamos que la vida nos está diciendo, dale por aquí, que aquí está la conexión, dale por aquí, que aquí está tu bien mayor, dale por aquí, que por aquí te queremos ayudar. Y nosotros decimos, no, yo me voy para acá. La situación es peor. Nos pueden atacar, podemos perder este empleo, podemos perder este trabajo, esa relación no es como nosotros pensamos, la vida no obra a nuestro favor, lo que pensamos que es mejor para nosotros y no iba a ayudar a nuestro bien mayor realmente no sucede, pero todo eso es a raíz de que no escuchamos a nuestra intuición. Entonces, debo confesar que este año una de mis mayores intenciones es el escuchar a mi intuición, el escucharme a mí mismo, el escuchar a mi cuerpo. Y debo admitir que ha sido mejor, que ha sido algo fructífero. Porque también cuando nosotros vivimos desde nuestra intuición, cuando vivimos desde nuestra verdad, cuando tomamos las decisiones que debemos tomar porque nosotros queremos, porque nos van a ayudar a nosotros, porque es lo que se nos fue dado, crecemos mayormente, crecemos mentalmente, crecemos espiritualmente, crecemos emocionalmente. ¿Pero por qué? Porque retomamos el contacto con nosotros mismos, porque nosotros regresamos a casa. Incluso un ejemplo sencillo, eh, yo desde hace mucho tiempo tenía la idea de tener un espacio como este, porque realmente, aunque yo comparto videos cortos de 3 o 4 minutos en Instagram y en TikTok, realmente a mí me gusta hablar y extender mi idea para que sea entendida lo más profundamente posible. Y si tú eres una persona que incluso tú has llegado hasta aquí en este video, realmente muchísimas gracias porque eso quiere decir que tu nivel de atención o que lo que yo estoy tratando de comunicar resuena contigo en una buena manera y por eso tú me das la oportunidad de comunicarte mis ideas en este espacio. Pero básicamente cuando yo quería iniciar esto de algo formato podcast o audiovisual, al principio lo que yo decía era, yo no tengo la oratoria, yo no tengo los equipos, yo no tengo el lugar, yo no soy host y me empezaba a decir eso, pero vuelvo y repito, esa era la voz de mi ego, la voz del miedo. Pero mi intuición me decía, comparte, comparte, comparte.
crea un espacio, crea un espacio, crea un espacio. Incluso yo me acuerdo que yo no soy uno de los mejores pintores, o incluso mi área artística, yo no le he contemplado mucho, pero para que vean lo que es, para que vean la importancia de la intuición y de solamente ir caminando a medida que la información va siendo desvelada en mi mural de las cosas que yo quiero, que yo deseo y que yo anhelo. Yo tengo una imagen específica que es como alguien creando contenido aquí y después vengo y me mudo donde vivo ahora y específicamente hay una habitación vacía. Y mi intuición me decía, Elías, en mi día libre, cuando yo estaba viendo televisión o me estaba distrayendo, yo escuchaba la voz de mi intuición que me decía, como que en vez de tú estar haciendo esto, ahí hay una habitación disponible, empieza a crear. Pero yo hacía como Jonás y me iba al otro extremo. Yo decía, me faltan los equipos, yo no tengo las luces, yo no tengo el talento, yo no tengo un canal de YouTube, yo no sé editar. Y me ponía aquí. Los días seguían pasando y la misma voz, porque yo no sé si tú estás pasando en una situación ahora mismo, pero tú debes concentrarte y decir, qué tan insistente está siendo esta voz en mi vida? Eh, es algo que yo quiero y empezar a escuchar a nuestro cuerpo. Y a medida que esa voz seguía viniendo y seguía viniendo y seguía viniendo, llegó un punto en el cual yo dije, ok, es hora de hacerle caso a esta intuición que yo tengo. Entonces, básicamente, donde yo estaba trabajando, mi intención era trabajar con la finalidad de comprar equipos. Y después era trabajar con la finalidad de comprar una mesa. Y después era trabajar con la finalidad de comprar pintura. Y como yo dije, nuestra intuición siempre nos va dando la información, como dice Luis Fonsi, pasito a pasito, suave, suavecito. Y hubo un día específicamente donde yo me fui a conseguir la pintura y yo vuelvo y repito, yo no soy el mejor pintor de la historia, pero yo simplemente me dejé guiar y empecé a pintar. Negro, a pintar blanco, a pintar rojo. Empecé a poner imágenes, empecé a poner afirmaciones de saber y creer que ya yo estaba haciendo eso que se me dio. Y el escuchar a mi intuición fue algo muy positivo, porque básicamente mira cómo hoy ya tenemos un tercer video, básicamente mira cómo hoy mi confianza en mí ha ido subiendo, básicamente mira cómo hoy hemos creado espacio donde tenemos también personas que vienen y nos cuentan sus historias, pero todo esto nace, todo esto sucede, todo esto acontece a raíz de escuchar a nuestra intuición, que esa era la conexión final que yo quería hacer. ¿De qué tanto tú te estás escuchando a ti mismo? ¿De qué tanto esas voces están viniendo de ti o están viniendo de algo más? ¿De qué tanto tú estás siendo certero? ¿Estás dedicando tiempo? ¿Estás dedicando espacio para escucharte a ti? Nuestro cuerpo también nos comunica. Nuestra intuición no solamente es una voz, nuestra intuición es un sentimiento. Cuando estamos con una persona, cuando estamos en un lugar, cuando vamos a tomar una decisión, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué mensaje tú estás escuchando? Y algo muy importante que debemos entender es que la voz del miedo siempre va a estar ahí, pero el amor debe ser más grande que el miedo. Cuando nuestro miedo dice, sí, mi intuición me está diciendo que yo debería, un ejemplo random, que yo debería comprar esta casa. La voz del miedo dice, ¿y si después yo pierdo mi trabajo y no puedo pagar la casa y mi jefe me bota y después ya no puedo pagar esa casa y en la casa donde vivía alguien más la toma y ya después tengo que buscar otro lugar y ya después ese gasto y ese dinero yo no lo recupero? Si tú te das cuenta, la voz del miedo siempre te cuenta otra historia, pero cuando la intuición te dice compra esa casa y tú trabajaste ese sentimiento y esa emoción y tú sabes que viene del bien mayor, toma un paso y tú vas a ver cómo después tú puedes conseguir un trabajo mejor y después esa casa tú la puedes pagar en menos tiempo del que tú piensas y después te das cuenta que esa casa te hace sentir bien y te da un propósito para seguir trabajando y después tú logras un proyecto mayor. O por ejemplo, tú quieres lograr un cambio físico y tienes la intuición de que quieres ir por ahí, en vez de pensar,
sí, pero si mejoro, tal vez mi pareja se va a sentir insegura y después tú vas a traer más personas que te empiecen a mirar y empiezas a pensar como todo lo negativo, tú nunca vas a hacer eso, pero si tu intuición te dice ve por ahí, ¿por qué tú no piensas? Sí, a través de ese cambio físico, yo voy a inspirar a mi pareja y a más personas a que cambien o a que vean lo que ellos también pueden lograr. Y después tú te das cuenta que sigues investigando y es un tema que te gusta y después es un tema que empiezas a compartir y después empiezas a tener cliente en esa área. Tú dices, wow, mi intuición llegó de una manera tan pequeña, pero tenía un propósito mayor para mi vida. Y al final del día, eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Porque hoy en día nosotros tenemos muchísimo tipo de información. Tenemos las noticias, tenemos blogs en internet, tenemos muchos podcasts, tenemos muchos libros, tenemos muchas conferencias, tenemos mentores. Pero yo me he dado cuenta que la voz más importante que nosotros debemos tener es la voz de nuestra intuición. Porque al final del día, nadie te conoce mejor que a ti mismo. Nadie sabe mejor la historia que tú estás pasando más que a ti mismo. Nadie conoce tus habilidades, tus retos, en lo que tú eres bueno, en lo que tú no eres bueno, de qué situación viniste, qué situación toleras. Y por eso tus sentimientos, tu intuición son válidas y debes saber escucharla. Tú primero debes saber tú de dónde está viniendo. Tú primero debes saber por qué a ti se te está dando esa información. Y aunque para otra persona eso no puede ser algo racional, eso no quiere decir que deja de ser algo cierto y deja de ser algo válido. Entonces, hay muchas herramientas para escuchar a nuestra intuición, porque no simplemente te voy a decir que es importante, sino también que qué tipo de herramientas nos pueden ayudar. En mi caso, me ayuda el sentarme conmigo mismo y tratar de meditar de dónde viene ese sentimiento y tratar de escuchar qué es un sí, tratar de escuchar qué es un no. La voz de mi intuición viene a través de información, a través de escucharla en un podcast, en mi lectura, que una persona venga y me lo comunique y que esa persona no sepa lo que yo estoy pensando o por lo que yo estoy pasando, pero se deje utilizar como vasija para una confirmación mía. La voz de mi intuición viene a través del pedirlo. A veces debemos pedirlo de manera intencional. Debemos decir, yo tengo este plan, yo tengo este proyecto, yo quiero tomar esta decisión. Dios, vida, por favor, si tú quieres que esto avance o no avance, quiero que pase esta situación. Yo quiero que alguien me entregue esta conversación. Yo quiero, debemos pedir, debemos pedir señales y esas señales se nos son dadas. Y más que nada, cuando escuchamos la voz de nuestra intuición, debemos tomar acción también, porque no es simplemente escucharla, porque muchas veces se nos dan ideas, se nos dan información, se nos dicen que hagamos algo y nosotros a veces lo ignoramos y después vemos que alguien más hace ese proyecto, que alguien más tome esa decisión, que alguien más da ese paso y nosotros decimos, wow, yo estaba pensando en realizar eso y yo no lo hice y ya alguien más lo hizo. No fue eso lo que sucedió, sino que te querían utilizar como vasija y tú en ese momento no quisiste estar disponible, en ese momento no quisiste dar ese paso, en ese momento no quisiste escuchar esa intuición y entonces esa información le fue dada a alguien más. Entonces, en mi caso, el ir escuchando a mi intuición, el ir trabajando poco a poco con lo que se me ha sido dado, ha sido algo muy favorable, porque me he dado cuenta cómo eso ha tenido un cambio en mi vida, me he dado cuenta cómo he vivido desde la coherencia, me he dado cuenta del beneficio que tiene vivir desde tu intuición, vivir desde tu autenticidad, porque realmente así desarrollamos mejores conexiones, realmente así tenemos mejores decisiones, realmente así la vida va obrando a nuestro favor. Entonces, básicamente, mira cómo yo escuché mi intuición hoy, que el día de ayer yo quería grabar el episodio de este podcast, pero estaba realizando algo más y yo dije, tú sabes qué, mañana viernes 11 de abril, yo me despierto en la madrugada con el cerebro fresco y grabo ese episodio. Entonces, cuando mi intuición me dijo eso, yo simplemente entendí que era lo correcto que debía hacer y mira cómo temprano en la mañana yo estoy grabando esto y mi cerebro está fresco
y eso es beneficio de escuchar mi intuición. Ya más tarde mi intuición me dirá lo que yo debo hacer en el trabajo, que también me dirá cuáles comidas yo debo ir comiendo, me dirá cuáles proyectos yo debo seguir trabajando. Y a raíz de yo escucharla, de ser paciente, de entender y pedir que se me sean dadas las respuestas, yo lo voy a ir logrando. También para muchas personas esto puede parecer un tema un poco loco porque no viene desde lo racional, pero simplemente también yo estoy compartiendo lo que yo entiendo que se me está siendo dado a mí. Y yo entiendo que puede ser de ayuda para más personas también, porque yo entiendo que esto es algo que no solamente me beneficia a mí, sino que las personas que están pasando por esto o su intuición se está agudizando, yo no sé si la vida quiere que este video le llegue o yo no sé si el hablar de esto me da fortaleza para comunicar aquellas cosas por las que yo estoy pasando y al final del día simplemente me estoy dejando utilizar para este mensaje. También algo que yo no dije en el video anterior, por si ustedes se les preguntaban, ya por aquí seguimos reuniendo la cantidad de dinero, porque yo dije que en cada video vamos a poner $5. Entonces, cuando yo traje a Hilda en el video anterior, se me olvidó decirle a ella que ella debe traer $5, pero ya para las demás personas o las personas que continúen viniendo a este espacio, ellos van a traer $5, porque el punto es que cada video pongamos $5 para demostrar que podemos ser constantes y también como una manera de premiarnos. Entonces, este es el tercer video y ya por aquí tenemos $15. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por darme la oportunidad de comunicar lo que yo pienso en este espacio. Y definitivamente para mí fue un placer. Así que mi intención final es que yo te deseo que tú escuches a tu intuición, que tú seas una con ella y que a través de ella tú sigas expandiéndote, tú sigas creciendo y tú sigas llegando a esa versión de ti que te va a ayudar a que crezca. Entonces para mí fue un placer tenerte aquí y nos vemos el próximo viernes. Gracias.